la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. No me traje mis lentes y las letras las veo como si fueran hormigas moviéndose. Bueno, vamos, quita el sonido del celular. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque has sido bueno, compasivo con todos nosotros, Señor. No nos has dado mal por mal, sino que en toda tu misericordia ha sido para cada uno de nuestras familias, de nuestros hijos, para nosotros, Señor. Gracias porque en medio de nuestra condición, Señor, tú te fijas y te ha placido, Señor, darnos vida eterna a través de tu Hijo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, guía este estudio, que sea de consuelo, de gozo, de exhortación, Señor, para nuestras almas, que podamos ser edificados a través de tu palabra y podamos tener esperanza para vida eterna, si es que andamos desesperanzados, tristes, con melancolías o incluso con intenciones en de darte la espalda en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta semana ha retumbado mucho a nivel internacional el país israelita, con ello pues la religión judía y muchas otras cosas que no entendemos a veces de la estructura de esta nación. Quiero platicar tantito de ello para poder hablar acerca de estos versículos. Una cosa es Israel como nación, constituida desde el año 1948 y que está compuesta por un territorio, por una población y por un gobierno de carácter democrático. Dentro de ese gobierno democrático existen también funcionarios que son israelitas pero que no son judíos, son árabes, musulmanes que radican y tienen la ciudadanía israelita. Entonces, hablar de Israel como nación no significa hablar de Israel como judíos. No todos son judíos. Y aunque muchos son israelitas dentro del gobierno y dentro del territorio, no todos profesan el judaísmo. Y de los que profesan el judaísmo, no todos profesan el mismo judaísmo. Hay distintas ramas del judaísmo. Por lo tanto, también tenemos otra idea de lo que está dentro y fuera de la idea de Israel nacional, del judaísmo y de las distintas áreas del judaísmo. Está también lo que es el sionismo, el pensamiento político que surge ahí por el año de 1830 de algunos judíos del centro de Europa y de la parte de España por formar un estado israelita, como las demás naciones lo estaban haciendo después de la caída del Imperio Otomano y de otros imperios en Europa, y que al final concluye con este pensamiento que le llaman el sionismo y que es la idea de tener un lugar. Antes los sionistas pensaban que podía ser Argentina o que podía ser incluso parte de lo que era el imperio austrohúngaro, parte de Alemania. Por eso Hitler también en cierto sentido los aborrecía, decía que se quieren apoderar de Alemania, y es que ellos estaban buscando quedarse con algunos territorios. Al final Inglaterra les ofrece Uganda, pero el grupo de sionistas dijeron no. Viene la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, y por fin logran el sionismo lograr ocupar lo que hoy es el territorio de Israel. Sabemos que aún y cuando los sionistas buscaban esto, estaba dentro también del plan que Dios ha preparado para la vuelta de su nación. Sabemos que es también parte del cumplimiento de los tiempos. Bueno, cuando el escritor de Hebreos escribe para los hebreos, no escribe para los gentiles. No hay mención más que de Timoteo, pero él también es judío,
y es en el último de los versículos, de los capítulos, acerca de que está libre, que salió de prisión. Para algunos escritores y estudiosos de la palabra, por ejemplo, para Lutero, para John Owen y otros más de esa época de la Reforma, consideraban que era Pablo el que había escrito la carta a los hebreos. Hoy en día, por argumentaciones internas y por cuestiones principalmente de la misma carta, se deduce que no es Pablo, porque Pablo siempre se presenta como haber recibido el mensaje del Evangelio de forma directa de parte de Jesucristo, y aquí el autor dice todo lo contrario, dice que ha sido recibido el mensaje por medio de aquellos que conocieron a Jesús. Pues automáticamente eso lo descarta. Algunos dicen que pudiese ser por la estructura que tiene la carta, que es una homilía o es un sermón de Pablo, escrito, transcrito por Lucas, y otros dicen que posiblemente pudo haber sido Apolos, por el cual contendían algunos diciendo que somos de Apolos, somos de Pablo, y que Pablo hace mención de ello, porque al parecer también era un judío griego con conocimientos muy profundos de la escritura griega, de la escritura judía. Quien haya sido, sabemos que el principal autor es Dios, que es el Espíritu Santo, que ha inspirado, y que es una carta que tiene toda la potencia y toda la autoridad divina de la palabra de Dios. Por lo tanto, es suficiente para la piedad y nos prepara para cualquier otra obra. Entonces, este mensaje va dirigido para los judíos, judíos que posiblemente están fuera de Roma, o que posiblemente están también dentro de Roma, o que pueden estar en el área de lo que conocemos como Palestina, el Israel actual, y que trata de infundirles un consuelo, una confrontación también a estos judíos. Tres tipos de judíos: unos que verdaderamente son creyentes y están pasando por persecuciones, empezando desde el seno familiar, desde el repudio de las propias familias judías, hasta por las persecuciones que se empezaban a dar ya por parte de las autoridades, tanto judías como romanas. Luego están aquellos judíos que de alguna manera escuchaban la escritura, entendían cosas acerca del Evangelio, pero que eran nada más prosélitos, no eran nacidos de nuevo, y aquellos que estaban dentro, pero que eran falsos maestros, que estaban metiendo falsas doctrinas sobre la persona de Cristo y sobre lo que Jesús habló. Entonces, el escritor es contundente con el primer versículo y dice: Dios habiendo hablado. No hay suposiciones de que quizá Dios habló, como cuando se presenta el mensaje para los gentiles. Aquí es: Dios habló, Dios es real y su palabra es verdadera. Entonces lleva al judío de manera cautiva inmediatamente a decirles: el Dios de las Escrituras ha hablado, y lo ha hecho muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces implica que a lo largo de casi 1800 años, desde Job hasta Malaquías, hasta la época de Nehemías, el Padre Celestial habló a su pueblo en una revelación que es progresiva y que es fragmentada. De hecho, la palabra, cuando dice hablado muchas veces, es fragmentado, y lo podemos ver desde el Génesis, cuando Adán y Eva pecan y se expresan las primeras palabras de sentencia y de provisión también de lo que vendría a ser Jesucristo, cuando habla y le da la sentencia a Satanás de cómo sería herido el Hijo de Dios y cómo aplastaría también la cabeza de la serpiente. Ahí habló el Señor totalmente, dejó claro la redención para la humanidad caída, cuando nada más estaban Adán y Eva.
Habló también a través de Abel. Le habló pues a Abel, le habló a los patriarcas, a los padres. Incluso esta forma de hablar no solamente se limitó muchas veces a un sueño, sino también a una visión, a una teosofía, es decir, a una presentación de alguna parte de la deidad. Podemos, por ejemplo, ver que durante todo este tiempo de casi 1800 años, hasta que Dios guarda silencio, después de que se escribe Malaquías, podemos ver que Dios habla a través de profecía, de profetas, habla también a través de reyes, y no solamente habla proféticamente como un discurso de exhortación, sino hasta de una manera amorosa y poética, como lo hace a través de los salmos. Entonces, de muchas formas y durante muchas etapas, Dios se dirigió hacia su pueblo y hacia el hombre para manifestar su revelación. Entonces, los primeros versículos nos muestran también que el hombre no es quien busca a Dios. No hay quien busque a Dios, dice la Escritura, es Dios revelándose, porque si Él no se revela, si no hay un medio de revelación, el intelecto del ser humano, la libertad de su voluntad, no puede entender lo que es Dios. Lo único que entiende es que tiene que alabar y adorar a alguien, y al no saberlo, o tiende al ateísmo, o tiende a ser un idólatra incluso hasta de sí mismo, porque puede decir, no hay un politeísmo, no existe Dios, no existe nada, pero aquí estoy yo, me presento ante ustedes. Entonces, Dios es claro, porque Él es el que habla. Él buscó a Adán. Adán no lo buscó, Adán se ocultó. El pueblo de Israel ha buscado en las Escrituras al Señor, pero porque el Señor se le reveló primeramente a través de las Escrituras. Entonces podemos ver que cuando Dios habló a los patriarcas, cuando Dios habla a los padres, habla de muchas maneras. Abraham le habló con visión, le habló mostrándose a él, platicando con él en la campaña, en la tienda de campaña. Escuchó la risa de Sara. Habló también a Moisés y al pueblo de Israel en el monte del Sinaí. Habló a ellos a través de nubes, de un estruendo, de un sonido de trompeta. Y luego habló a Moisés, y Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Y le dijo, lo único que vas a ver de mí es la espalda. ¿Ok? Pero entonces Dios habló, y habló de muchas maneras también: mandamientos, estatutos, poesía, a través de la ley, a través de tipologías, a través de personas, y por fin acuñando lo que es la Escritura a través de los mandamientos, y lo podemos ver a través de los primeros libros. Job, que es el primero de los libros históricamente que se dice que se escribió, y luego vemos ya lo que es la Torá, los 5 libros que son Génesis, Levítico, Deuteronomio, Números. ¿No se me está olvidando? ¿Dónde? Éxodo. Y a través de todo ello nos relatan estas historias que sirven para la piedad, para la vida del creyente, para tomarse de ella y saber que Dios ha hablado. Y ha hablado a través de los profetas, y habló muchísimas cosas a través de los profetas. De hecho, a través de los profetas se indagó lo que iba a ser y lo que iba a suceder de Jesucristo. Vemos, por ejemplo, Isaías 53, el Cordero de Dios inmolado. Vemos a Malaquías expresando al siervo que iba a anunciar, iba a hacer el anunciamiento acerca de Jesucristo, a Juan el Bautista. Vemos, por ejemplo, en Miqueas el lugar específico donde Jesús iba a nacer. En Oseas y en otros libros, en Zacarías, lo que iba a ser de la encarnación de Jesús. Que no se pudiese entender ese misterio en plenitud es otra cosa, pero Dios ha hablado a través de los tiempos y de muchas maneras. Pero hoy
nos ha hablado a través de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, esta revelación de Dios había sido manifestada en trozos, en pedazos temporales, en algunas cuantas personas, hoy esa revelación es plena y es total en Jesucristo. Jesucristo se hace pleno para el creyente, y el autor de Hebreos trata de decirles específicamente eso a los hebreos: no desconfíen. Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías. Todo lo que ustedes conocen, todas las promesas, todas las esperanzas para Israel están cumplidas en Jesucristo. No se desvíen, y no se desvíen porque a lo largo de toda la carta de los hebreos el discurso es que Jesús está por encima de los ángeles, por encima de todo lo creado. ¿Por qué? Porque cuidado con las herejías que se estaban filtrando también. Y todavía no estaba destruido el templo de Israel, por lo tanto también las tradiciones estaban haciendo eco en los judíos, los estaban jalando. El templo, las ceremonias, las fiestas, todo lo que hemos estudiado a través de Levítico, a través del tío Pano. Entonces vemos Hebreos, y también el discurso del autor es: cuidado, porque todas estas cosas que ustedes han conocido, todo lo que ustedes conocen de la instrumentalización, de las tradiciones en el tabernáculo, en el templo, el cuidado de las vasijas, el cuidado de los corderos, el corte, cómo deben de ser, todo eso tiene cumplimiento en Jesucristo, en nadie más. Dios ha hablado a través de los tiempos, a través de los profetas, a los padres, a los patriarcas, pero hoy nos habla en la plenitud de Jesucristo. No hay más. Cualquiera que quiera añadirle a Jesucristo, ¿qué decía el apóstol Pablo? Es anatema. Es anatema, no podemos. Y aunque aquí le está hablando a los hebreos y nosotros no somos hebreos, vemos también que en el cumplimiento de las profecías y de la completitud que está en Cristo, la iglesia, la que se llama iglesia, y los que se quieren llamar iglesia, tergiversan el mensaje profético y quieren seguir ahorita profetizando y añadiéndole a la palabra cosas que Dios no les habla, y quieren hablar cosas que no son más que emotivas y de experiencias personales y de sensaciones que tienen. Entonces el apóstol Pablo en sus cartas habla también acerca de todo esto, también con un judío, a los judíos, pero también a los gentiles. Entonces vemos, en este solo versículo es contundente: el hombre no busca a Dios, Dios no busca al hombre, se le revela. ¿O a quién de nosotros se le ha revelado Dios sin haberle provisto a alguien que le predique el evangelio? Por ejemplo, hace unos meses platicaba con un mormón, y él me decía que el hecho de que Jesús hubiese venido aquí a América ahí por los años más o menos 600 antes de Cristo era porque Dios había sido muy injusto en no proveerles la palabra de Dios a los indígenas. Pues bueno, desde el año 600 hasta la llegada de los españoles, y ni siquiera con los españoles escucharon el verdadero evangelio. ¿Qué pasó con esas personas? No se les predicó el evangelio, no se les predicó. Si no, los españoles hubieran llegado aquí con una comunidad de creyentes férreos en la palabra del Señor, hubieran corrido a los católicos. Pero durante todo ese tiempo no hubo palabra para las personas que estuvieron aquí en México, en América. Por eso nosotros somos dichosos de que en este tiempo podamos tener el acceso al evangelio y a la palabra del Señor. Entonces Dios ha hablado y ha buscado al hombre, y lo busca constantemente, nos busca todos los días de nuestra existencia. Va a haber un momento que única y exclusivamente, no es que nos vaya a buscar, pero nos va a poner para ser enjuiciados y juzgados si no hemos creído en Él.
Entonces, vamos para el segundo versículo, dice, en estos postreros días, nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces pareciera que aquí hay una paradoja, porque Él es heredero de todas las cosas, pero también vemos que es creador de todas las cosas. Y el creyente puede estar seguro de que es coheredero juntamente con Cristo de todas las cosas para el tiempo venidero. Es decir, los judíos sabían lo que era el presente siglo antes de la aparición del Mesías y lo que es el postrer o el siglo venidero, que es desde la encarnación del Mesías, muerte, resurrección y hasta su segunda venida, el establecimiento del reino milenario, cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros estamos viviendo estos postreros tiempos y los estamos gozando porque somos coherederos con Cristo de todas las cosas, y además es el que ha creado y sustenta todas las cosas. Entonces, si es capaz de haber creado un universo que la NASA nos dice que tiene miles y miles y miles y millones de galaxias, y que somos una galaxia entre miles y millones en expansión, y que dentro de esa galaxia somos un pequeño cosmos chiquitito llamado sistema solar, y dentro de ese sistema solar que hay 8 planetas, y ahora aparecieron que otros, quién sabe cuántos planetas enanos, más lunas, y que resulta que uno sí era y el otro no. Todo eso que Dios creó lo sustenta y es capaz de sustentarnos a nosotros en cualquier situación de nuestra vida, sea emocional, sea espiritual, sea material. Él siempre tiene la provisión para sus hijos, incluso hasta para los que son sus hijos, porque dice que Dios hace salir el sol para justos e injustos, y hace llover también para los buenos y para los malos. El Chapo está bien servido en la cárcel por su comida, como el Señor también nos la sirve en la mesa. Lo diferente es que nosotros creemos en Cristo y tenemos un alimento que es por encima de ese, es espiritual y nos da vida eterna, totalmente diferente. Toda la gente malvada también come, se enriquece, más, tiene más dinero que muchos creyentes, pero lo que no tienen son las riquezas en Cristo Jesús, que son las que nosotros sí poseemos. Todos somos herederos de todo. No hay algo en lo que no podamos ser herederos en Cristo, de su esperanza, de todo lo que Él va a dar, y nos va a dar cuando ya sea que muramos o Él venga por nosotros. No hay algo de lo cual Él nos vaya a limitar, no es limitado. En esta vida podemos tener muchas limitaciones, y más si estamos escuchando al mundo que nos dice necesitas esto, como un anuncio que había de una camioneta, eres lo que manejas. Ah, caray, pues entonces si traigo un bochito soy de una manera, y si traigo un Lamborghini pues soy otra cosa. No, somos lo que somos por la cruz en Cristo. Él nos ha visto. Ahora bien, vamos a ver esto, ¿cómo nos ha visto Jesucristo? Porque siendo el mismo heredero de todo, nos hace copartícipes, coherederos de todas las cosas en Cristo, en Él, y al mismo tiempo Él ha creado todas las cosas y las sustenta, y es soberano y dador de todas las cosas. Sabe cuánto le da a uno y cuánto le da al otro, cuánto le quita, cuánto le retiene y cuánto nunca le va a dar, y cuánto le va a dar más al otro. Podemos también entender lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Hasta allí cerramos. Siendo Cristo, fíjense bien, la imagen habla de lo externo, de Dios. O sea, nunca nadie ha visto al Todopoderoso, pero Jesús fue claro: quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y nosotros sabemos que Dios es espíritu, pero en Jesús, que es Dios y es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, en Él tenemos la plenitud de la deidad. No hay otro, no hay nadie más. Él es Cristo, es la imagen misma del Dios Todopoderoso. Dice en Colosenses, creo es 1:17, que Él es la imagen misma. Vamos a Colosenses.
Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, porque para que todo tenga preeminencia. En el 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra. Entonces, no tenemos a un Cristo como lo tienen los testigos de Jehová, como lo tienen los mormones, como lo tienen los benjamitas, como lo tienen los católicos, como lo tienen los sabatistas de estos del séptimo día. Tenemos al Cristo encarnado, al que es el Cordero inmolado antes de la creación de todas las cosas. No tenemos a un ángel que se ha vertido en el cuerpo humano del supuesto Cristo. Ahora bien, los judíos estaban batallando con esto, porque para la época de esta carta ya existía un culto de adoración hacia los ángeles, y ya se hablaba de que Jesucristo era un ángel. Y eso lo podemos ver con los testigos de Jehová y con los sabatistas. Eso lo podemos ver muy claramente. Pero ¿qué pasa en la que se dice ser iglesia? ¿Qué pasa? Que si bien es cierto, no lo reducen a ser un ángel, lo reducen a Cristo, al Todopoderoso, a ser casi que nuestro siervo, a ser casi, vamos, si la Biblia dice que Jesús es nuestro amigo, obviamente es nuestro amigo, pero en la mente de muchos, como Dante Gebel, esa amistad es así pacheca, tranquila, como ese amigo que te solapa cuando la riegas, que jamás va a tener para ti una exhortación a que vayas por el buen camino, como ese familiar que te solapa: no, mijito, sí, esa mujer déjela porque no es de que a la que usted lo ama, no importa que tenga hijos y que esté casado. Solapan. La amistad con Cristo es la amistad con un rey, con el Todopoderoso, soberano, santo. No es lo mismo, no es una amistad chacotona, y así nos la presentan en muchos cultos. Nos presentan a un Cristo, ya se los he comentado aquí, como si fuera corredor de bolsa, como si fuera ejecutivo de banco, como si fuera un vendedor de vehículos. Lo que tú quieras puedes hacer a Jesús, lo puedes convertir en lo que tú desees. Es más, lo puedes hacer a tu propia imagen. La nueva era muestra que todos somos Dios, que Jesús se entregó, es un Basainaba, Él se entregó, y nosotros también lo podemos hacer como Él y elevarnos como Él a la esencia inescrutable del universo. Entonces, estas ideas se filtran también a la iglesia y nos quieren presentar a un Cristo reducido, a un Cristo que es como si estuviera en un casino aventando cartas, y aparte te hacen paro para que salga la carta que deseas y ganes, la ruleta, el póker. Así es como vemos a Cristo muchas veces, y no es así. Lo vemos también como un psicólogo, porque si bien es cierto que Jesús es nuestro consuelo y nos limpia de todos nuestros traumas y locuras que tenemos, de nuestra enferma mentalidad, percepción del mundo que tenemos, un psicólogo siempre se va a dar también por tu lado. Ah, sí, muy bien. Estás batallando con la cuestión del adulterio. Platícaselo a tu esposa. Dile que se llama poliamor, que la amas a ella, pero eres tan bueno que puedes amar a cualquier otra persona. No es así. Con Cristo no es así. Y hay gente que cree así y dice: yo creo en Cristo, Cristo me habla, oré con Cristo, pero siguen ese camino, porque es la iglesia liberal, libertina. Entonces, si nosotros tenemos una verdadera comprensión de quién es Jesús, entonces vamos a tener temor, respeto, y obviamente también nos sentimos amados, nos sentimos queridos por Jesús, pero en un amor verdadero, en un amor que nos lleva a santificación, no en un amor que nos deja hacer lo que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo logra esto Jesús? ¿Por qué Él
resplandece. Recordemos cuando Jesús está orando y le está diciendo a Dios antes de ir al Padre, antes de ir a la cruz, que le vuelva la gloria que él ya tenía desde que estaba con el Padre, en esa relación preciosa que tienen desde la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Él es la muestra total de lo que es Dios mismo. Él no es el reflejo como la luna que tiene del sol. Él es verdaderamente el sol, es la luz que sale del sol, no es el reflejo. Y esto es porque Él ha purificado y ha purgado nuestros pecados. Por eso Dios lo ha exaltado hasta lo más alto y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando hablamos de purgar y purificar, es lo mismo. Trataré de que parezca, pero no es así. Si nosotros nos metiéramos a una alcantarilla a limpiarla totalmente para que luego pase agua y podamos beberla justamente, porque Jesús ha purificado a través de la cruz del Calvario nuestros pecados. Bueno, lo que Jesús hace es verdaderamente honorable, porque si nosotros no somos capaces ni de meternos a veces a una alcantarilla para sacar ahí un trapo que se quedó atorado, pues mucho menos nos podríamos, quisiéramos meternos en la vida de otra persona para llevar el pecado de ellos. Si no podemos ni con los nuestros, menos vamos a poder con las de otras personas. Y Jesús hizo eso, purificarnos y presentarnos delante del Padre como un sumo sacerdote, y esto es lo que expresa la carta de los Hebreos. Si nosotros estamos leyendo toda la carta, nos vamos a dar cuenta que Jesús padeció, que Jesús fue crucificado, que Jesús fue golpeado en su cuerpo, pero que Él, siendo hombre y verdadero Dios, también es sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que nos presenta delante del Dios Todopoderoso y por el cual podemos tener confianza de que nuestras oraciones están delante de Él y de que nuestras oraciones están siendo escuchadas y las recibe, y que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y no podemos irnos, por ejemplo, los del séptimo día, como nunca vino el Cristo que ellos estaban esperando y se quedaron en esa vergüenza, ahí por el año de 1800, en esa vergüenza se inventaron que sí vino Cristo, pero espiritualmente como que lo más pasó y subió, y entonces ahorita tiene como que un tribunal y está juzgando todas las obras de las personas, como una sala de espera, ¿no? Y ahí te está juzgando, vamos con lo que está pasando, más o menos haciendo la idea que ellos tienen, pero sí vino Cristo. ¿Qué pasa con los de la carpa? También no les funcionó, entonces, pero ahora sí nuestras oraciones suben. Si lo oramos, ¿a quién lo van? A William, Benjamín David. Entonces, cuando nosotros conocemos la plenitud de Cristo a través de las Escrituras, difícilmente nos pueden hacer mensos con lo que es Jesús y con lo que es nuestra fe. Y cuando no creemos en el Jesús que verdaderamente está en las Escrituras, pues nos apartan de la herencia incorruptible, nos apartan de ser coherederos del Señor. Y verdaderamente lo único que tenemos delante de nosotros es la ira de Dios. Vamos a Romanos 1. Esto para cuando nos presentan también a ese Cristo medio chido, padre, medio hipioso, el pacificador tipo John Lennon. Aquí vamos a ver algo totalmente diferente, porque dice Romanos, sí, es Romanos 1:20. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo
conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus necios, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está, en el 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela para fe y por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces es por fe. Pero aquí vamos a ver también que la ira de Dios, además que se me perdió el versículo, Dios se revela, pero también su ira está revelada para todos aquellos que con impiedad la retienen. Y en Juan 3:16 también es claro, dice: de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si seguimos leyendo y llegamos como por el 33, 36 de ese mismo capítulo, dice que el que no tiene el Hijo no tiene la vida, y la ira de Dios está sobre él. Entonces es ahí también otra paradoja, porque Dios ama, pero también la ira de Dios está sobre el incrédulo y sobre aquel que tiene una distorsión de lo que es verdaderamente Jesucristo. Entonces Jesús, al purificar nuestros pecados, Él ciertamente se sienta a la majestad de Dios. A un lado la majestad está allí. Si leemos Apocalipsis podemos ver toda la majestad de Cristo sentado como juez, como rey de reyes y señor de señores, como sumo sacerdote, como todo lo que el creyente necesita. Entonces Él es heredero, Él es creador de todo, Él es la imagen misma de Dios, es el resplandor, la gloria de Dios. Él es el que sustenta todas las cosas a través de su palabra. Su palabra es genuina, es verdadera, se cumple y es todo suficiente para el creyente. Y Él es el purificador, el purgador de todos nuestros pecados, de todas nuestras libertinajes, de todos nuestros pensamientos atroces, por más chiquititos y diluidos que podamos hacerlos culturalmente, son pecados y costaron la muerte de Jesucristo y el tormento atroz de la cruz del Calvario. Por lo tanto, Él se sienta a la majestad, a la diestra, y Él es superior a cualquier ser de la creación. Él es inigualable, incomparable, no puede ser sustituido por ningún otro ser. Cualquier sustitución de Cristo por un ser, por algo de la creación, no es más que idolatría, no es más que ateísmo y no es más que egoísmo puro del ser humano, que esa es la condición en la que está. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice que si siendo nosotros enemigos de Dios, pues cuanto y más ahora que somos parte de Él, Él tiene de nosotros misericordia. Entonces, mientras en el mundo, mientras en esta semana se habla de paz en Medio Oriente, no se habla de la verdadera paz, que es la reconciliación con el Padre Celestial. Cualquiera que no está en reconciliación a través de Cristo con Dios, la ira de Dios está sobre él, y esa es una realidad. Por eso tenemos que estar siempre conscientes de cuáles son nuestros pensamientos, cuál es nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos y de mostrar nuestra verdadera fe, porque es muy fácil a veces también poner la fachada. Muchos lo hemos hecho, muchos lo hemos vivido. Es muy fácil a veces ajustarnos incluso moralmente a una sociedad, pero estar reconciliado con el Señor, eso no lo puedes hacer por más bien que te portes. Eso es a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la comunión del cuerpo de Cristo. Pero esto es porque Cristo ha muerto por nosotros y nos permite gozar de esas gracias que nos permiten lavarnos, que nos permiten entender que estamos caminando, que nos estamos deslizando, pero nos confían en que somos hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Podemos descansar y estar a gusto de ello. Entonces, para concluir, hermanos, consideremos que Dios nos habla
que Dios ha hablado, pero hoy nos habla en la revelación verdadera y completa de Jesucristo, que nadie más nos puede venir a hablar otro Cristo, otro evangelio que no sea, y esto nos debe de dar confianza y terror al mismo tiempo, porque ese Cristo que es completo también habló del infierno y habló también de incluso disciplinar a los que son sus hijos. Pues debería darnos temor si es que estamos caminando de una manera incorrecta. Debemos también reconocer que la palabra de Dios es verdadera, que se cumple y es todo suficiente para nuestra vida. No necesitamos más, la palabra es más que suficiente. Debemos también reconocer que todo esto que nosotros obtenemos de la deidad es por el sacrificio de Cristo Jesús. Si no lo hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador, no tienes nada, y aún como Jesús le dijo, lo que no tienes te será quitado. Así dice, lo que no tiene le será quitado. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que no tiene le va a ser quitado. Me suena medio raro, pero ¿qué sería? O sea, no tienes nada, bueno, se te va a quitar todo. La oportunidad de tener la vida eterna. Eso quiere decir que somos miserables, no tenemos nada. Podemos hacer nosotros una cuantificación de nuestros bienes terrenales y nada nos pertenece, porque todo le pertenece a Cristo. Nuestros hijos le pertenecen a Cristo, nuestra vida le pertenece a Cristo. Tu riñón, tu ojo, tu pulmón, tu piel que se va envejeciendo le pertenece a Él. Por más cirugías que nos podamos hacer estéticas, estirarnos la cara, le pertenecen al Señor, y va a hacer que se envejezca, se pudra, se vaya al féretro y no quede a veces ni siquiera los huesos. Pues nada de lo que podemos contabilizar nos pertenece, es de Cristo, le pertenece a Él. Es más, tenemos pelo y cabello, al rato no lo voy a tener, no es mío. Entonces, meditemos en eso, meditemos en que todo le pertenece a Él, nuestra esposa le pertenece a Él, tengamos cuidado de cómo las tratamos, le pertenecemos también a nuestras esposas, tengan cuidado de cómo nos tratan. Todo eso es de Él, y Él es nuestro sustentador, y Él está a la diestra de la majestad, y podemos dormir apaciblemente, saber que si hoy el Señor nos quiere arrebatar de esta vida, si saliendo de aquí nos quiere llevar a su presencia, Él va a cuidar aún de nuestra prole, y nosotros estaremos con Él. Pero si no estamos con Él, porque no hemos creído en Él, entonces, ¿qué les espera? ¿Qué nos espera? Una horrenda y expectante realidad en el infierno. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias porque tú consuelas nuestras almas y nos aterras también con tu santidad, Señor. Si no fuese así, veríamos en ti otro tipo de personajes, Señor.